Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. El experto habla. Un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas, sede Campus y UMNG Radio. El experto habla. El experto habla. Este es un podcast sobre economía. Cordial saludo. Hoy continuaremos con el segundo episodio del primer ciclo de podcast denominado El experto habla, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas sede Campus, dirigido a empresarios y a emprendedores. Nos acompaña la docente Rosemary Velosa Esparza con el tema denominado Empoderamiento del talento humano, clave para incrementar la productividad de tu empresa. Bienvenida, doctora Rosemary. La doctora Rosemary es administradora de empresas, magíster en Dirección y Administración de Empresas, especialista en Gerencia y Administración Financiera, con 20 años de experiencia en el sector industrial, principalmente en el área de gestión de talento humano. Es docente universitaria tanto en pregrado como en posgrado de diferentes universidades. Mil gracias por aceptar la invitación, doctora Rosemary, a este programa. Este es un podcast sobre economía. Bueno, ok. Muchísimas gracias a ti, doctora Liliana. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas sede Campus por brindarnos este espacio. Muy amables. Bueno, entonces, la intención de este encuentro, pues básicamente es brindarles unos tips muy puntuales sobre cómo fortalecer la relación entre la empresa y los colaboradores. Ellos pues básicamente son un recurso muy importante para todos los corporativos. Entonces, digamos que contextualizando inicialmente, sabemos que regularmente pues las empresas enfrentan retos muy grandes, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay un mercado globalizado, altamente competitivo, con clientes muchísimo más preparados, más informados, mucho más exigentes. Y pues además a esto sumamos lo que ocurre en este momento, ¿no? Sumar esos grandes desafíos que finalmente nos dejó esta pandemia, este COVID-19, quien finalmente para mí representa como, algo muy extraordinario que rebasó todas las proyecciones. Nadie finalmente estaba preparado para esto, ¿no? Pero, sin embargo, pensamos que para poder incrementar la producción, la productividad de las compañías, sabemos que nuestros colaboradores básicamente se convierten en un elemento clave, fundamental. Las personas, nuestros colaboradores son los que finalmente dan vida a las empresas, ¿no? Entonces sabemos que ellos con sus grandes ideas, pues obviamente nos pueden apoyar. De hecho, si miramos el contexto, sabemos que hay muchas empresas que han entregado al mercado grandiosas ideas y precisamente han surgido de sus colaboradores. Bueno, entonces yo qué planteo, que dentro de todo este gestionamiento de talento humano, entonces yo solicito, pues digamos que invito acá a todos los empresarios, a toda la comunidad académica, a todas las personas que nos escuchan, que tengamos en cuenta básicamente 4 elementos bien importantes de este gestionamiento. Entonces tendremos en cuenta elementos como la selección, la capacitación, la integración y la participación y finalmente un elemento muy importante como es la compensación, ¿sí? Bueno, entonces básicamente, ¿qué decimos? Cuando hablamos de ese proceso de selección que es tan importante, que es la base principalmente de ese gestionamiento de los colaboradores, sabemos que es muy importante que cada cargo esté ocupado por las personas idóneas. Entonces vemos que tiene que haber una claridad, ¿cierto?, en ese diseño y ese perfil, que todo esté totalmente esclarecido en exactamente qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, para que así igualmente ocupemos ese cargo con el personal adecuado.
Digamos que en la práctica vemos que no hay nada más motivante para un colaborador que tenga certeza de qué es lo que se espera de él, de que cómo contribuye para nosotros en ese gran engranaje que representa finalmente una organización, ¿cierto? Pero por el contrario también hay algo muy frustrante, y es que los colaboradores no tengan claro ese elemento, que no tengan claro qué se espera de ellos, cuál es su valor agregado, ¿cierto? Entonces acá en este sentido es cuando decimos, oiga, entonces pongamos mucho cuidado a ese aspecto en el que tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene que tener claro cuál es su función, qué debe hacer, qué se espera de él. Finalmente esta es la piedra angular, ¿verdad? Y es muy, muy importante. Entonces, en este sentido, pues lógicamente debe prevalecer es que no debe haber ningún tipo de interés distinto a prevalecer finalmente el tema de productividad dentro de las empresas, en que siempre se prevalezca por el tema de la meritocracia, ¿cierto? Entonces será súper fundamental en esta primera instancia en el gestionamiento de talento humano. Bueno, también tenemos en cuenta el tema de la capacitación, que es tan importante, ¿no? Entonces, todas las empresas siempre tenemos que estar como que a la expectativa de estar a la vanguardia, de estar en constante actualización, ¿cierto? Entonces, vemos cómo este elemento de la capacitación no es un gasto, se convierte plenamente en una inversión, en algo que más que un requisito es algo muy importante que nos agrega valor, ¿cierto? Que nos permite mejorar sustancialmente los procesos. Sabemos que un alto porcentaje de las operaciones dentro de las organizaciones falla precisamente porque no hay preparación. Entonces acá consideramos que el mundo cambia constantemente, que debemos adaptarnos, que la mejor forma pues básicamente va a ser mitigar ese temor al cambio, y en eso se convierte básicamente el tema pues de capacitación. Bueno, ya avanzando en cuanto al tema de integración y participación, que pienso yo que es el principal elemento que genera ese gran engranaje, que es lo que buscamos finalmente, es que pues obviamente así como reconocemos que las empresas tienen unas necesidades muy ambiciosas, ¿cierto? De hecho, como lo mencionábamos, el mercado así lo exige, ¿verdad? Así también tenemos que reconocer que las personas, nuestros colaboradores, también tienen unas necesidades básicas pues que cubrir, ¿cierto? Yo les aconsejo es que escuchemos y atendamos esas necesidades de esos colaboradores, que identifiquemos básicamente qué les motiva, qué les inspira, ¿cierto? La idea es que tanto empresa como colaborador, pues obviamente trabajemos en sincronía. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas y los colaboradores deben generar una relación que yo llamo particularmente la simbiosis perfecta, ¿cierto? En la que básicamente el trabajo se debería desarrollar más por convicción que por imposición, ¿verdad, mi profe? Entonces digamos que esa es la intención. Además de que ese elemento de inspiración, de innovación, ¿cierto? Que es lo que se convierte en este momento en un valor agregado, en esa core competencia de todas las organizaciones, eso es lo que precisamente nos pueden dar nuestros colaboradores. Son ellos básicamente lo que nos pueden dar esa milla extra, ¿verdad? Ese valor agregado que necesitamos. Son ellos quienes pueden mostrarnos, pues básicamente cómo hacer mejor las cosas, pues porque obviamente cada colaborador se vuelve como experto en su oficio, en su área, se vuelve un artista, digo yo. Entonces, digamos que hay que motivarlos, hay que incentivarlos para que ellos se reinventen, se ingenien cómo hacer cada vez mejor las cosas. Hay que brindarles esa oportunidad de escucharlos, de atenderlos, ¿cierto? Pues porque finalmente también no pasaría nada. Las cosas se hacen bien, pero se pueden hacer muchísimo mejor. Y pues obviamente si no los escuchamos en esas iniciativas y los estimulamos, perderíamos la gran oportunidad de poder atender esas ideas extraordinarias y maravillosas que muy seguramente nuestros colaboradores nos podrían brindar, ¿cierto? Bueno, hay otro elemento que también les aconsejo y es el tema de la compensación. Y ustedes dirán ahora, bueno, entonces tenemos que pagar salarios exorbitantes. No, la verdad es que no. Sabemos que en este aspecto pues las empresas no necesariamente tendrán que incurrir en decir pagar salarios altísimos para que finalmente sean considerados buenos empleadores. No, no es así. Sabemos que tenemos que estar dentro de la medida laboral, ¿cierto? Ser competitivos, pero sin embargo esto no es suficiente. Entonces, en este momento hay algo que se debe considerar que es muy importante, y yo sé que está al alcance de todos, y es ese tema del salario emocional, ¿cierto? En este apartado incluimos todos los beneficios emocionales que brindamos a nuestros colaboradores.
Entonces, esta consideración de este salario emocional que nos va a permitir que tengamos a nuestros colaboradores muchísimo más motivados, que tengan un mayor rendimiento dentro de su trabajo, que podamos reducir finalmente esos niveles de rotación y de ausentismo, ¿cierto? Que esto redunda en costos altísimos y de reprocesos para la organización, que generemos un mayor compromiso, un mayor sentido de pertenencia. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿qué hacemos puntualmente para poder generar y poder incluir elementos en ese salario emocional, verdad? Entonces es cuando yo aconsejo que se contemple dentro de la gestión de talento humano, tener la oportunidad de que los colaboradores reconozcan que pueden crecer y ascender dentro de la organización, ¿cierto? Pero obviamente con un ascenso consciente. Esto quiere decir que no es un proceso al azar y que cualquiera lo hace porque sí. Obviamente es resultado de un buen desempeño, de preparación, ¿cierto? En el que obviamente nuevamente insistimos en que prevalece el mérito. Pues obviamente eso se va a convertir en un reto para el colaborador porque obviamente para él va a ser importante prepararse si quiere crecer. Y también va a ser muy beneficioso para las compañías, pues obviamente tener ese beneficio de poder tener a sus colaboradores muy motivados y empoderados. Bueno, también encontraremos algo muy importante y es el horario flexible, ¿cierto? Ahorita es muy valorado el tiempo libre, que podamos disfrutar ese tiempo de calidad con nuestros seres queridos o en lo que nos guste hacer, ¿no? En lo que nos plazca finalmente. Eso engancha mucho a las personas. Entonces, en este sentido diríamos, pero ¿y cómo hacemos eso? Pues es importante considerar que la meta a considerar dentro de la jornada laboral no es medir el tiempo de trabajo con hora nalga, perdónenme ahí la expresión como coloquialmente se dice, sino que finalmente se tenga en cuenta es que dentro de esa jornada se deben contemplar las horas efectivas que invertimos en el logro de las metas propuestas. Eso es lo que realmente es importante. Ese salario emocional permite un crecimiento integral, no solamente en el área profesional, como muy seguramente a veces se hace, sino también en ese tema personal. Pues bueno, mi profe, finalmente estos son los 4 aspectos que yo consideraría importantes a considerar dentro de ese empoderamiento de nuestros colaboradores para que sean muchísimo más productivos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosemary. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, pero vamos a sacar 2 específicas, que la primera es ¿cómo integrar la satisfacción de las necesidades de los colaboradores con las necesidades de la empresa? Bueno, ok, mi profe, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, interesante pregunta, realmente no es tarea fácil, ¿verdad? Porque como te mencionaba anteriormente, digamos que estamos inmersos en un mercado altamente competitivo, entonces digamos que considero que esa integración de esos intereses tanto de las empresas como de los colaboradores tiene que ver con un proceso de concientización, ¿cierto? Entonces, de que lógicamente debemos entender que la empresa necesita el 100% de eficiencia, necesita obviamente una racionalización de recursos, necesita una mayor productividad, necesita sí o sí un mayor compromiso por parte de sus colaboradores, ¿cierto? Pero así tal cual como cuando hablamos de un proceso de negociación, hay que pensar también en esa otra parte. Entonces, mirar en esas necesidades particulares que muy seguramente tienen nuestros colaboradores, ¿cierto? Identificando qué los motiva, qué los inspira, qué les gusta hacer. Es reconocer que lógicamente todas las personas somos un mundo distinto, ¿cierto? Que no podríamos generalizar. Entonces acá digamos que el consejo sería que la empresa llegara y pensara, bueno, entonces cuáles son sus grupos de interés, cómo está diversificado y conformado su equipo de trabajo, y digamos que generalmente se sugiere que focalicemos en esos diferentes grupos, podría ser por lo menos en los grupos generacionales, y ver exactamente a cada uno cómo podríamos llegar a orientar y satisfacer básicamente cómo podíamos satisfacer sus necesidades y motivarlos y empoderarlos. Muchísimas gracias, doctora Rosemary. Y la última pregunta que tenemos aquí, de varias que nos hicieron, ¿de qué manera podríamos retener a los colaboradores clave para la organización? Ok, excelente. Bueno, mi profe, muy bien. Listo. Bueno, con este aspecto, pues yo básicamente diría que dentro de su estrategia de gestionamiento de talento humano, la empresa podría integrarse una serie de estrategias. Por ejemplo, pues básicamente mantener un clima laboral agradable, donde haya un reconocimiento, haya escucha activa, haya un ambiente inspirador, motivador, ¿cierto? Nada peor que un ambiente tóxico para bloquear y estancar a las personas. Necesitamos es impulsarlos, empoderarlos, como bien lo decimos. Que básicamente la empresa se
siente a pensar en un plan de incentivos acorde a sus necesidades particulares, ¿cierto? Que colme sus intereses reales. También podríamos pensar en establecer planes de carrera, ¿cierto? Por ejemplo, que desde que nuestro colaborador entre a nuestra compañía por primera vez ya tengamos previsto y planeado cuál va a ser su capacidad de crecimiento, ¿cierto? Y cómo vamos a prepararlo y apoyarlo para que crezca lo máximo posible. También dentro de esta consideración deberíamos pensar que debemos fomentar el desarrollo integral de nuestro colaborador, ¿cierto? No solamente en su fase profesional, sino también en su fase personal, mirando calidad de vida, mirando elementos como generando elementos como actividades recreativas, bueno, todo lo que los impulse y los motive, obviamente a brindar, digo yo, su mejor versión. Y pues básicamente yo digo que manteniendo un relacionamiento y una cercanía muy estrecha, escucharlos, mantener una relación pues muy cercana, diría yo, un profe. Bueno, le damos las gracias a la doctora Rosemary por su aporte y brindar conocimiento en el tema de empoderamiento del talento humano. Y ya saben, los esperamos en el próximo episodio. Conéctense con los podcasts de la UMNG en diferentes temas financieros, administrativos, económicos y tributarios. Hasta la próxima ocasión y recuerda, comparte este podcast. El experto habla. Un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas, sede Campus y UMNG Radio. El experto habla. El experto habla. Este es un podcast sobre economía. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio.